Bien, jóvenes, ¿qué tal? Buenos días. Les saluda la profesora Sheila. ¿Cómo están, jovencitos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bueno, estamos un poquito con la hora, así que no vamos a poder darles receso. Pero sí, ya podemos comenzar. Hola, Ruth, buenos días. Chicos, preguntas con respecto a la clase de la semana pasada. ¿Ha quedado alguna duda, alguna inquietud para poder ayudarnos antes de empezar con el tema de hoy? ¿Qué me dicen? Buenos días, David. Buenos días, Sharon. ¿Cómo están? A ver, coméntenme, por favor, si hay alguna duda o inquietud con respecto a la clase de la semana pasada. Voy a compartir pantalla. Buenos días, Diego. ¿Cómo está? Jóvenes, la semana pasada hemos trabajado todo lo concerniente a los verboides. Uy, Diego, David, sí, justo hace un momento mientras que el profesor estaba dictando todavía, aproveché para ver mi Facebook. Y como estábamos esperando, y sí, llegué a leer esa noticia, ¿no? Que falleció Abimael Guzmán. Yo me pregunto si todos saben quién es Abimael Guzmán, ¿no? Porque es importante, sobre todo, que los jóvenes, que por su edad, ¿no? No han vivido la época del terrorismo en nuestro país. Bueno, aunque el terrorismo es una palabra muy amplia, ¿no? En este caso, Abimael Guzmán fue el líder de Sendero Luminoso, ¿no? Que causó muchas muertes en nuestro país. Y bueno, le temíamos tanto, ¿no? A pesar de que el poder que tenía antes, al parecer en ese momento ya no estaba funcionando, eran otros grupos en todo caso, o más bien cuando habían atentados se lo relacionaba con el narcoestado, narcoterrorismo, más que terrorismo, narcoterrorismo, en la zona del Brain, por ejemplo, ¿no? Pero no con esos ideales que tenía pues este líder, mal líder, ¿no? Bueno, es importante, alumno, que ustedes se informen, ¿no? Conocer más acerca de la historia, aunque yo imagino que en su curso de historia lo deben haber trabajado, ¿no? Bueno, vamos a empezar, pero antes de empezar, sí me gustaría dejar en claro lo que hemos hecho la semana pasada, hacer una retroalimentación, a pesar de que nos queda poco tiempo, pero es importante, alumnito. La semana pasada hemos trabajado, chicos, no sé si te acuerdas, los verboides. A ver, ¿qué tipo de verboides, por favor, alumno? ¿Cuáles son los verboides que recuerdas? A ver, ¿qué verboides recuerdas, alumnito? Verboides, por ejemplo, los verboides infinitivos. Los verboides son las formas no conjugadas. No tienen persona, número, tiempo, ¿no? No conjugadas. Los que terminan en ar, los que terminan en ir, los que terminan en los que terminan en ir. Ahí está. ¿Quién me dice, alumno, qué uso puedo darle al verboide infinitivo? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué uso le puedo dar al verboide infinitivo? Ya, muy bien, como sustantivo, excelente, ¿no? Como sustantivo. Ejemplos, a ver chicos, todo, por favor, rápido, para hacerlo rapidito, no me digan que nos queda poco tiempo. ¿Cómo son como sustantivos, jóvenes? El comer sano, ¿no? Ahí está, el comer sano te hará muy bien, ¿no? Aquí obviamente es comer, es un verboide, pero está con la forma de sustantivo. Otra, ¿qué otra función de qué otra manera puedes utilizar el infinitivo ar, er, ir? Aparte de como sustantivo. Ya, el reír de las niñas, muy bien, el reír, eso es un sustantivo, perfecto. ¿Qué otra función le puedo dar, aparte de ser sustantivo? ¿Qué otra función puede tener?
No, adverbio no. Fácil, como verbo. Todos los verboides funcionan como verbos. ¿Cuándo? Están dentro de una perífrasis. Por ejemplo, ella debe comer sano. Señores, ¿cuál es el verbo ahí? A ver, al toque por favor, chicos. ¿Cuál es el verbo en la oración? Ella debe comer sano. ¿Cuál es el verbo? Comer, comer es un verboide. Ya está, verboide. Ella debe comer. Muy bien, Hans. El verbo es debe comer. A eso se le llama perífrasis verbal. Una perífrasis verbal está conformado por dos verbos. El verbo auxiliar, en este caso deber, y el verbo principal, que es un verboide, en este caso el infinitivo comer. Esto equivale a un solo verbo, significa ella comerá sano, ¿no? Comerá. No te olvides, por favor, del uso de los participios, de los verboides dentro de perífrasis verbal. Esa es la función más importante que cumplen. Verbos, ¿sí? ¿Cuál es el otro verboide que conoces? El gerundio. El gerundio es un verboide que termina en ando, endo, yendo. Ahí está. ¿Cuál es la función que puede tener un gerundio? A ver, chicos, ¿cómo que lo podemos ver al gerundio? ¿Qué función puede tener? Muy bien, Diego, como adverbio. Caramba, ¿qué pasó? Como adverbio, ¿no? Por ejemplo, ella, perdón, María, cena viendo la tele. Ahí está. ¿Cuál es el verbo aquí, jovencitos? En María cena viendo la tele. A ver. El verbo es cena, ¿no? Ella cena. Ese es el verbo. Cena. Y viendo es, te está indicando las circunstancias en que se realiza esta acción. El gerundio aquí es una forma de decirte de qué manera está realizando la acción. Se llama circunstancial y un circunstancial lo funciona como un adverbio. Un adverbio funciona como circunstancial. Una acción simultánea. Voy cenando y voy viendo la televisión. Eso es la función del gerundio. Cuando es acción simultánea, funciona como un adverbio. Bien. ¿Y qué otra función tiene el adverbio? El gerundio, perdón. Chicos, ¿qué otra función cumple el gerundio? Chicos, ¿están ahí? Yo sé que están cansados, pero tenemos que terminar. Condicional. Ah, ya. Usarlo como, ya, está bien, claro. Ese es el uso de los gerundios, ¿no? Pero como estructura, estructuralmente, sintácticamente, como verbo. Como verbo, es un verboide, pero se puede usar como verbo dentro de perífrasis verbales. Por ejemplo, María está cenando con él. Ahí está. ¿Cuál es el verbo en María está cenando con él? ¿Cuál es el verbo está cenando con él? Muy bien, el verbo es está cenando. Porque obviamente equivale
¿A qué? A cena. María cena con él. Es una perífrasis verbal. Y por último, tenemos el otro verboide llamado participio. ¿En qué terminan los verboides participios? En adoído, to, so, cho. La forma regular adoído y la forma irregular to, so, cho. En este caso, ¿qué funciones cumplen? A ver, ¿qué función cumple? Adjetivo. Muy bien, Isaac. Muy bien, Diego. A ver, ejemplo como adjetivo. Querido esposo. Ahí está. Querido esposo. Querer es el infinitivo, en participio es querido, termina en ido. Y obviamente lo que está haciendo es afectar, ¿no? Afectar a esposo. Califica al sustantivo esposo. Eso es un sustantivo. ¿Sí? Entonces es un adjetivo. Otro ejemplo. Ahí está. Otro ejemplo, jóvenes. Ya, muy bien, muy bien, muy bien. Puede ser libro leído, zapatos rotos, ¿no? Cabello suelto, etc. Y también puede funcionar muy bien como verbo. ¿Cuándo? En perífrasis verbal. ¿Cuál es el verbo que auxilia al participio? ¿Cuál es el verbo que auxilia? No, no Isaac. Isaac me dice, por ejemplo, estoy emocionado, ¿ya? Claro, el participio es emocionado, ¿no? Pero forma perífrasis con estar, no. No, 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 no. Los participios, los que terminan en adoído como emocionado, forman perífrasis solo con el verbo haber. ¿Cómo sería entonces? A ver, cámbielo, Isaac. Corrígelo, Isaac, por favor. ¿Cómo sería? ¿Se ha entendido? ¿Estoy emocionado? No. ¿Cómo sería? Con el verbo haber tiene que ser. El haber auxilia al participio. No cualquier verbo puede auxiliar al participio, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Acá veo viendo. Con el verbo cenar no forman una perífrasis. Pero cenando, gerundio, con el verbo estar sí forman perífrasis. Son unos cuantos verbos nada más con los que van a formar perífrasis, no con cualquier verbo. Igual acá no con estoy. Acá podría ser me he emocionado. He emocionado. Ahí está. El verbo haber más el participio. Esa es una perífrasis. Ha visto, ha creído, he leído, etc. Y la otra forma, claro, porque significa creí. He creído significa creí. Ha visto significa vio. Es un solo verbo. Es un solo verbo. Y la otra forma de verbo es con voz pasiva. María será entrevistada. Ahí está. El verbo no es será. El verbo es será entrevistada. ¿Por qué? Porque en la voz activa equivale a la entrevistarán. Equivale a la entrevistarán. En la voz activa, ¿no? O sea, alguien entrevistará a María. María no va a entrevistar. María será entrevistada por alguien. La entrevistarán. El verbo principal es entrevistar. Entonces, ¿cuál es el auxiliar de los participios? El verbo haber, principalmente, y el verbo ser solo en voz pasiva. Solo en voz pasiva. Si gustas, tómale foto a esto. Voy a borrarlo. Ahí la perífrasis es son ser. ¿Cómo se dice son ser? El verbo ser es el auxiliar. En la perífrasis es será entrevistado. Todo. El verbo ser es el auxiliar. Bien. Cerramos entonces. Voy a borrarlo. Ahora, esta semana, alumnito, ya, esta semana nos corresponde en literatura hablar de la literatura de la emancipación. Tú sabes que la emancipación es un periodo histórico, ¿no? Histórico. Sin embargo, la literatura que va a predominar o influir es el neoclasicismo, ¿de acuerdo?
Y una de las representantes es Mariana Melgar. En tanto, tú sabes que el neoclasicismo es bastante racional, busca apegarse a las reglas, a las normas, busca que las obras transmitan un mensaje, una enseñanza, ¿no? Aparecen las fábulas. Bueno, eso es lo que ocurre. Mariana Melgar tiene sus fábulas, tiene odas, utiliza en este caso es el arte. El fin neoclásico está orientado a buscar la libertad tan ansiada, ¿no? Liberarnos de España. ¿De acuerdo? Por ahí va el sentido de formar, de educar. Pero también Mariana Melgar tiene su lado prerromántico, importante en la formación de sus yarabís, porque es una poesía mestiza, sintetiza el arte prehispánico, andino, y el arte occidental. Te recomiendo que veas el video y entenderás por qué los yarabís hacen que Mariana Melgar sea un precursor del romanticismo, por la subjetividad que hay, ¿no? Que expresa. Alumno, tú que no sabes cómo retenerla, que se te quiere ir, Isaac, Diego, a ver, ¿están ahí? Isaac, Diego, Hans, Davy, ¿están ahí? Ustedes que están sufriendo por amor, dedíquenle el poema, los yarabís, ahí están. Si ella se quiere ir porque hay otros pretendientes, siempre hay, ¿no? César, ¿estás ahí, César? ¿Estás ahí, Claudio? ¿Estás ahí, Eduardo? ¿Están ahí todos, Yair, Leonardo? Si se quiere ir con otro, le dedicas. Mira que hay cazadores que con afán maligno te pondrán en sus redes mortales atractivos y cuando te hayan preso te darán cruel martillo. No sea que te casen. Huye tanto peligro. Vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido. Ninguno ha de quererte como yo te he querido. Te engañas y pretendes hallar amor más fino. Habrá otros nidos de oro, pero no como el mío. Por ti vertió mi pecho sus primeros gemidos. Vuelve, mi palomita, vuelve a tu dulce nido. Ahí está, bonita, la del amor. Entonces te invito a ver la clase de esta semana, ¿de acuerdo? Chicos, vamos con el tema de hoy. Hoy día hay que recordar la estructura de un verbo. Todo verbo tiene una raíz. ¿Cuál es la raíz de los verbos escuchar, comer, escribir? A ver. No me recuerdo, épocas oscuras, dice David. No, no, disculpa, David. Ya, pasamos el tema porque al final te vas a deprimir, ¿no? A ver, señores, ¿cuál es la raíz de estos verbos? Díctenme. La raíz del verbo escuchar, del verbo comer, del verbo escribir. Muy bien. La raíz se halla quitando ar, er, ir. Por ejemplo, escuchar le quito ar, escuch. Muy bien. Comer le quito er, com. Excelente. Escribir le quito in, script. Excelente, chicos. Excelente. ¿Ya? Y la desinencia es la forma que permite conjugar, ¿no? Escucho, escuchas, escuchemos, escucharán. Comiste, ¿no? Comiste, comieron, todas las variaciones. Escribió, escribiste, etc. ¿Sí? Bueno, entonces eh, tenemos los verbos regulares y los verbos irregulares. ¿Sí? Hoy día vamos a trabajar ellos. ¿Qué son verbos regulares? ¿Recuerdan colegio? Verbos irregulares, ¿recuerdan? Por otra parte, también vemos otra clasificación de verbos. Los verbos personales e impersonales. Y sobre todo, utilizarlos de manera adecuada. ¿Sí? Ver la forma de hacerlos conjugar. ¿Sí? Ver las formas adecuadas de conjugar. Que a veces tenemos errores que son comunes y nos cuestan, ¿no? Reconocerlos, pero hoy día vamos a tratar de superar ello. Vamos a ver
que los verbos se clasifican de varias formas. Hay una clasificación morfológica, una clasificación sintáctica. Hoy día vamos a ver la clasificación morfológica, es decir, por los morfemas que integran al verbo. Allí tenemos verbo regular y verbo irregular. ¿A qué llamamos verbo regular? Aquel verbo que al momento de conjugar no varía la pronunciación de la raíz, ni la desinencia del verbo modelo. ¿Qué quiere decir que no varía la pronunciación de la raíz? A ver, te explico por aquí rápidamente, joven, ¿ya? Mira, yo te pongo el verbo cocinaste. ¿Cuál es la raíz del verbo cocinaste, alumno? A ver, raíz de verbo cocinaste, por favor. Chicos, muy bien, Diego, muy bien, Jair, gracias. Lo coloco en infinitivo, cocinaste, lo coloco en infinitivo, cocinar. Y luego le quito ar y me queda cocina. Esa es mi raíz. ¿Qué tengo que hacer? Dice, al momento de conjugar, no varía la pronunciación de la raíz. O sea, yo hago esto. Yo cocino, tú cocinas, él cocina. Tiempo pasado, yo cociné, tú cocinaste, él cocinó y así sucesivamente. Ese es el modelo. Ese es, perdón, la conjugación, ¿no? Y la raíz, cocin, se mantiene intacta. Podríamos decir que el verbo es regular, ¿no? Porque la raíz cocin, dice, no varía al momento de conjugar, ¿sí? Pero además dice, y la desinencia del verbo modelo, dice, no varía la pronunciación de la raíz ni la desinencia del verbo modelo. ¿Cuál es la desinencia? Esta parte de acá. O sea, esa es la raíz y esta es la desinencia. Lo que te está diciendo es que la desinencia del verbo modelo, vamos a ponerlo por acá, la D de desinencia, ¿ya? La desinencia del verbo modelo tiene que ser igual, la desinencia del verbo tiene que ser igual a la del verbo modelo. Y aquí, importante hablar de la RAE, ¿no? La RAE propone que hay 3 verbos que son regulares por excelencia. El verbo amar. Entonces, amar, yo hago esto, ¿no? Amar, le quito la raíz, ¿no? Ubico la raíz, perdón. Amar, le quito ar y conjugo, ¿no? Yo amo. Ahí está. Yo amo. Tú amas. Él ama. Yo amé. Tú amaste. Él amó. Es un verbo regular por excelencia. Lo que tú tienes que hacer, alumno, es ver si esta desinencia, estas formas de conjugación, son idénticas a estas de acá. Yo te pregunto, ¿son iguales o no son iguales? Cocinar, al momento de conjugar, ¿se conjuga igual que amar o no? Habla, ¿se conjuga igual que amar o no? Sí, entonces yo digo que es un verbo regular. ¿Por qué digo que el verbo cocinar es un verbo regular? Primero, porque la raíz se mantiene intacta. Segundo, porque la desinencia no varía. Sí, eso es para los verbos que terminan en ar. ¿Y qué pasa con los verbos que terminan en er? Igual, el verbo modelo es temer. Yo pongo acá, por ejemplo, tem, ¿no? Y comienzo a conjugar. Yo temo, tú temes, él teme, yo temí, pasado, tú temiste, él temió, ahí está. Es un verbo modelo de conjugación. Y también tenemos en tercera conjugación, terminan en ir. El modelo es partir. Ahí está. ¿No? Tenemos por acá partir, le quitas ir y comienzas a conjugar. Yo parto, tú partes, él parte, yo partí, tú partiste, él partió. Ahí está. Esos son los modelos. Entonces, cuando tengas un verbo, ¿no? Así como cocinar, ¿qué haces? Comienzas a conjugar y comparas con el respectivo modelo. Claro que eso, de verdad, es demasiado tiempo, ¿no? Demasiado tiempo. ¿Qué tienes que hacer? Facilito. Te dan el verbo bailaron. Así, bailaron. ¿Qué haces? Lo colocas en infinitivo, bailar. Le quitas ar, te queda la raíz. Y le agregas o. Y lo conjugas en primera persona en tiempo presente. Yo. O sea, la primera conjugación. Yo bailo. ¿Se puede decir yo bailo, alumno, o no? ¿Se puede decir yo bailo o tienes que cambiar la raíz?
No, si se dice yo bailo, entonces es un verbo regular. Otro verbo, a ver, si yo te digo el verbo cantemos, cantemos. ¿Qué hacemos acá en cantemos, jóvenes? Lo coloco en infinitivo, viene de cantar, le quito ar, le agrego o, y lo conjugo en yo, tiempo presente. ¿Se puede decir yo canto? Sí, no tienes que alterar nada, es regular. Y si yo dijera jugaron, ¿es un verbo regular o irregular? Chicos, jugaron, ¿verbo regu o irregu? Ya lo coloco en infinitivo, de jugar o viene de jugar, le quito ar y le agrego o, y lo conjugo en yo tiempo presente. Se dice así, yo jugo, habla. Se dice yo jugo, no mis, es irregular, porque en vez de decir yo jugo, se dice yo jueg. O sea, la raíz jug cambia a jueg. Ese es un verbo irregular. ¿Qué es un verbo entonces irregular? Vamos a ponerlo para acá, otro color. Ya, mira, un verbo irregular es aquel que al momento de conjugarse, se altera su raíz o la desinencia y o sería, que pueden ser los dos, y o la desinencia no sigue el modelo de conjugación. ¿Ya? Se altera, para ser claros, la pronunciación de su raíz. ¿Ya? O la desinencia no sigue el modelo de conjugación. Por ejemplo, acá, ¿no? Es un verbo regular porque hook, ¿no? Y hook se altera jueg. Señores, pedimos, R o I. A ver, señores, pedimos, R o I. ¿Verbo regular o irregular, jóvenes? ¿Qué me dicen? Irre o re. I o re. A ver, ¿qué hacemos? Lo colocamos en infinitivo. Pedimos, viene de pedir. Le quito ir, le agrego o y lo pronuncio en yo tiempo presente. ¿Se dice así? ¿Yo pedo? No, es yo pido. Ahí hay una alteración de la raíz. Esto es un verbo irregular. Ahí está, irregular, porque cambia la raíz. A ver, otro más. A ver, me defendió. Me defendió. ¿R o I, jovencitos? Habla. Irregular, me dicen por acá. Claro, ¿qué tengo que hacer? Lo coloco en infinitivo. Defendió viene de defender. Le quito er, le agrego o y lo conjugo en tiempo presente, ¿no? Yo defendo, no, es yo defiendo. Cambia la raíz. Por lo tanto, es un verbo irregular. Ahí está. Verbo irregular. Bueno, a ver, por acá. Esta técnica que te acabo de enseñar es sencilla, pero tiene excepciones. La excepción es con el verbo andar. Según la técnica, alumno, andar sería regu o irregu. Re o i.
claro, según la técnica es regu, ¿no? Porque andar le quito ar, le agrego o, yo ando, mis, está bien, yo ando, se puede, mis. Sí, efectivamente, pero la excepción es el tiempo pasado, ¿ya? Porque cuando yo digo andar, termina en ar, ¿no? Andar termina en ar, por lo tanto debe seguir el modelo de conjugación del verbo amar. Entonces yo digo, yo ando, ¿ya? Amas, tú andas, as. Él ama, él anda. Yo amé, yo andé. Estoy copiando ese modelo, mira. Esta conjugación la estoy copiando acá. Tú amaste, tú andaste. Él amó, él andó. Eso sería lo correcto para que sea un verbo regular. Pero tú sabes que el tiempo pasado no se dice andé. ¿Cómo se dice en vez de andé? Se dice andaste, se dice andó. Amé, amaste, amó, sí, pero andé, andaste, andó. No. ¿Cómo se dice el unito? Yo, muy bien. Yo anduve. Tú andaste, no, tú anduviste. Él anduvo. Esa es la forma correcta. Entonces no sigue el modelo de conjugación. Recuerda que para que un verbo sea regular, aparte de que la raíz no varíe, la pronunciación de la raíz no varíe, también tiene que mantenerse intacta o tiene que seguir el modelo de conjugación del verbo principal, modelo, ¿no? Y acá no lo sigue. Por lo tanto, andar es un verbo, caramba, irregular. Irregular. ¿Ya? Andar es la excepción. Te dije otro verbo más, ¿no? El otro verbo es el verbo que termina en doble E. El verbo leer, por ejemplo. Ya, mira. Leer, creer, doble E. Proveer, poseer, caer incluso, lo que tengan en dictón. Se supone que si terminan en er, deben conjugarse como temer. Entonces yo cojo aquí el verbo leer, por ejemplo. Le quito er y yo le agrego la o. Aparentemente regular, ¿eh? Le agrego la o, mis, y lo conjugo en tiempo presente. Sí cabe, mis, yo leo. Tú lees. Muy bien. Sí cae, yo leo. Entonces es regular, mis. No, no es regular. Es la excepción, por eso te digo. ¿Por qué? Porque tú conjugas tiempo pasado, ¿no? Yo temo, yo leo. Tú temes, tú lees. Él teme, lee. Yo temí, yo leí. Tú temiste, tú leíste. Con tilde porque se forma un ya. Leíste. Él temió, debería ser así. Él leyó. Pero ¿cómo es la forma correcta del verbo leer en tiempo pasado? Leíó, así. Habla, ¿cómo es? Es con Y. Es así. Leyó, con Y. Entonces no sigue esta forma. Yo cambia Y. Entonces leer, igual con creyó, proveyó, poseyó, cayó, no va a ser regular porque no sigue el modelo de conjugación. No sigue esto. No sigue esta forma. Entonces, ¿por qué leer, creer, proveer son irregulares? No por la raíz se mantiene. Son irregulares porque no siguen el modelo de conjugación del verbo temer. ¿De acuerdo? No siguen la forma, la desinencia, varía. ¿Se entiende? Entonces, ¿pero qué vamos a hacer para la mayoría de casos? Le quito ar, le agrego o, y si funciona, genial. La única excepción es andar y los verbos que tienen doble E o AE, que va a ser, pues, que el tiempo pasado se use con y no con I. Si quieres, tómale foto a esto, por favor, lo voy a borrar. Voy a borrar. Ya estamos. Voy a borrarlo. Listo. Ahí está. Verbos regulares son aquellos que no varían su raíz y al momento de conjugar siguen el modelo del verbo, siguen la conjugación del verbo modelo amar. Por ejemplo,
trabajar, hablar y cantar, tienen que seguir el modelo de amar, porque todos terminan en ar, como amar. Y te pones a conjugar, ¿no? Yo amo, te pones a comparar. Sí, pero mucha chamba, mis. Mejor trabajar, le quito ar, le agrego o, yo trabajo regular. Hablar, le quito ar, le agrego o, yo hablo regular. Cantar, le quito ar, le agrego o, yo canto regular. Listo, ya está. Ahora, ten mucho cuidado. Pregunta, ¿pescar es regu o i? Chicos, pescar es regu o i. Pescar. Regu o i. Algunos me dicen regu, otros me dicen i. ¿Por qué? ¿Pero qué tenemos que hacer, alumno? Pescar, le quito ar, le agrego o. Pesco, R. No están las excepciones que te he brindado, ¿verdad? Solo te dije que las excepciones de esta técnica es con el verbo andar y los que tienen doble E. Entonces, pescar, le quitas ar, le agregas o, yo pesco. Es regular, pues, pero cuando yo digo yo pesqué, la letra C cambia a Q. Claro, cambia a Q, pero el sonido se mantiene. Recuerda que para que un verbo sea irregular tiene que variar la pronunciación de la raíz. No solamente basta con que cambie una letra, sino tiene que cambiar el sonido. Si yo dejo la raíz pes y le agrego la vocal E, va a sonar PC. Yo no quiero que suene PC, yo quiero que suene pesque con K. Por lo tanto, ¿qué corresponde? Que cambia Q. Sí, está bien, cambia Q, pero se mantiene el sonido pesc, pesc. ¿Te das cuenta? Muy bien. Conjugación del verbo temer. Temer es el verbo modelo de los verbos regulares. Y todos los verbos que terminan en er, ¿no? Comer, ahí pones a conjugar, te pones a conjugar todo. Claro que para ti más fácil, chicos, es a comer, le quito er, le agrego yo como. A correr, le quito er, le agrego yo corro. Beber, le quito er, le agrego yo bebo. ¿Sí? Son regulares. Ahí está. Recoger. La raíz es recogmis. Pero cuando digo yo recojo, le agrego la O, la G tiene que cambiar a J. Porque si no suena yo recojo. Ah, claro, cambia J para mantener el sonido J. Pues. Recoger, recojo. O sea, cambia la letra, pero se mantiene el sonido. Es un verbo regular también. Que mi, si está cambiando la letra, sí está bien, pero se mantiene el sonido. No varía el sonido de la raíz. Por lo tanto, es regular. Y partir es el verbo modelo de todos los verbos que terminen en ir. Claro, ¿tú qué haces? Le quitas ir, ¿no? Vivir, le quito ir, le agrego vivo. Escribir, le quito ir, le agrego escribo. Asistir, le quito ir, le agrego asisto. Son verbos regulares. Exigir igual, ¿no? Exig es la raíz. Exig. Al agregarle o, me veo obligado a colocarle la, o por tiempo pasado, perdón, ¿no? Es con G, ¿no? Exigir es con G, pero al agregarle o, me veo obligada a cambiar a J. Exijo. Está bien, hay un cambio de G a J, pero se mantiene el mismo sonido. Entonces es regular. R. ¿Sí? Verbos irregulares son aquellos que al momento de conjugar no varían, ¿no? Por ejemplo, soñar, negar, dar. ¿Qué tengo que hacer? A soñar, le quito ar, le agrego yo soño. No, irregular. No se dice yo soño, se dice yo sueño. Cambia la raíz. Negar, le quito ar, le agrego yo nego. No, niego. Cambia la raíz de ne a nie. Dar, le quito ar, le agrego yo do. No, yo doy. Aquí cambia qué cosa, no la raíz, sino la desinencia. O sea, no sigue la O del verbo modelo amo, sino tienes que agregarle la Y. O sea, no es el mismo, no es la misma conjugación del verbo amar. Por eso es irregular. Ahora, la irregularidad puede darse por vocales. Por ejemplo, contar, le quitas a, te queda con, ¿no? Y esa O varía a ue, cuento. La irregularidad vocálica se debe al cambio de los sonidos vocálicos, pero también puede haber cambios en sonidos consonánticos, como por ejemplo hacer.
cuyo fonema es la S, ¿no? Hacer. Pero en el momento de conjugar, no digo yo hago, sino yo hago, con G. Eso es una irregularidad consonántica. El verbo temer es el modelo de conjugación de los verbos que terminan en er, como entender, crecer, poner. A entender le quito er, le agrego yo entiendo. No, no se dice yo entiendo, es yo entiendo, cambia la raíz. A crecer le quito er, le agrego oh, yo crezo. No, no dice yo crezco, yo crezco, cambia la raíz. A poner le quito er, le agrego yo pono. No, yo pongo, cambia la raíz. Eso es un verbo irregular. Lo mismo con morir, medir, reducir. A morir le quito y le agrego oh, moro. No, yo moro no. Yo muero, cambia la raíz de mor a muer. De medir le quito ir, le agrego yo medo. No, yo mido. A deducir le quito ir, le agrego yo deduzo. No, yo deduzco. Son verbos irregulares. Y también hay irregularidad mixta, es decir, cambia el sonido de la vocal y también el sonido de la consonante. Como el caso del verbo decir, que la E cambia por la I y la C cambia por la G. Cambia todo, vocal y consonante. Bien, a ver, para practicar un poco. Chicos, pensaba, R o I. Pensaba, ¿es R o I? Pensaba, ¿es R o I? Ujú. Y me dicen, claro, pensar le quito ar, le agrego o, yo pienso. No, pues, ven, cambia, bien, yo pienso. Abordar le quito ar, le agrego yo abordo, sí, se mantiene. Soñar le quito ar, le agrego yo soño, no, cambia, suey, es irregular. No acertó, acertar le quito ar, yo acerto, no, yo acier, cambia, acier, hacer, cambia, acier. Por lo tanto, es irregular. Enredar, le quito, le agrego, yo enredo, sí, es regular. De apretar, le quito, le agrego, aprieto, no, aprieto. Es verbo irregular. ¿Sí? Aquí hay una práctica más. Ah, Camila, no te olvides, ¿sabes lo que te dije? Los verbos que tienen doble E, leer, creer, andar, poseer, proveer, son en tiempo pasado, por la conjugación del tiempo pasado, son irregulares. Por ese tiempo pasado. ¿Sí? Acá hay una serie de verbos que vamos a practicar después. Ahora vamos a otra clasificación, alumno. Verbos personales versus verbos impersonales. Yo te voy a dejar una oración y tú me vas a decir cuál tiene, cuando digo personal o impersonal me refiero a que tiene persona o que no tiene persona. A ver, lo voy a colocar acá, ¿ya? Si yo digo báñate, si yo digo disfruten la vida, si yo digo llovió toda la noche, si yo digo hay comida, ¿ya? Para ti, ¿qué verbos aquí tienen persona o ninguno tiene persona? ¿Qué opinas? ¿Ninguno tiene persona o sí? Un segundo, te doy 30 segundos para que lo leas. 30 segundos. Bien, jóvenes, ahora sí. Los dos primeros dicen, tiene persona. Claro. Cuando digo báñate, ¿quién? ¿Quién se va a bañar? ¿Cuál es la persona que va a realizar la acción, alumno? En báñate.
No aparece, Miss. No aparece, pero se sobreentiende que es tú, ¿sí o no? Tú, báñate. Báñate tú. No, no es yo, báñate. Es tú, báñate. ¿De acuerdo? Disfruten la vida. ¿Qué es eso, alumnito? ¿Qué es eso? Ustedes, ¿sí o no? No dice, ¿no? Pero se entiende que es ustedes, disfruten la vida. Ahí está, ustedes, se sobreentiende. Pero llovió, ¿quién puedo decir llovió? ¿Él llovió? ¿Se puede decir él llovió? Digamos, Juan llovió, ¿así? ¿Él? ¿Él llovió? No, ¿cómo Juan va a llover? Las personas no podemos llover. Ese es un verbo impersonal, que no tiene sujeto por la propia naturaleza del verbo. ¿Hay comida? ¿Quién hay comida? ¿Juan hay comida? No, no hay sujeto. ¿Sí? El verbo haber, hay, al igual que el verbo llover, son verbos impersonales. Se les llama verbos impersonales a aquellos que no tienen sujeto. No solamente que no esté expreso, tampoco hay tácito. Así como yo te digo, disfruten, el sujeto es tácito. No, no dice, pero se entiende que es ustedes. Ya, pero los verbos impersonales no hay sujeto. Ni expreso ni tácito. Simplemente no hay. Entonces, ¿qué verbos pueden ser impersonales? Los verbos del clima, los verbos de fenómenos atmosféricos, llamados también climatológicos o meteorológicos. Anochecer, llover, nevar, relampaguear. Por la propia naturaleza del verbo, no existe sujeto que realice la acción. Yo no puedo decir que Juan relampaguea, pero a veces yo digo que yo relampagueo también. Ah, bueno, ese sentido metafórico. De hecho, los verbos climatológicos a veces los usamos en sentido metafórico. Por ejemplo, cuando yo digo, alumno, yo digo, por ejemplo, ella amaneció feliz. Ahí sí hay sujeto, pues, ella, ¿no? Claro, porque ella sería el sujeto en ese caso, ¿no? Ella amaneció feliz. Ella. Claro que ahí no hablamos del clima, sino que una persona despierta al amanecer y a eso se le conoce como, a eso se le conoce cuando una persona despierta al amanecer, se le llama como amanecer. Pero no es clima estrictamente, ¿no? Entonces, ahí sí tiene sentido. O cuando mi mamá me dice, ¿no? Cuando yo le pido algo, o cuando le pedía, mejor dicho, me dice, oye, ¿tú qué cosa crees que yo lluevo plata? Me decía mi mamá. ¿Tú crees que yo lluevo plata? Obviamente ahí llover, sí, pues no significa clima, ¿no? No tiene nada que ver con el clima, con el tiempo atmosférico, ¿no? Ahí llover significa yo produzco plata, ¿no? Sin abundancia, como la lluvia, ¿no? Entonces ahí sí tiene sujeto, yo lluevo. Pero si no, no tienen sujeto. Algunos verbos atmosféricos se usan de manera figurada, en tanto dejan de ser impersonales. Las preguntas llovían en la clase. ¿Quiénes llovían las preguntas? Ahí sí hay sujeto. Las preguntas. Lo demás no. ¿Qué otro verbo no puede tener sujeto? Los verbos hacer y ser. Pero hacer y ser no tienen sujeto. Solo cuando se refieran al tiempo o al clima. Tiempo, clima. Si no, se refieren pues con sujeto, ¿no? Por ejemplo, cuando yo digo Juan es responsable, ese es viene del verbo ser. Y obvio que hay sujeto, Juan, él. Hace su tarea, claro, él, pues, Juan, sí hay sujeto. El problema es cuando el verbo ser o hacer denota tiempo o clima. Ahí sí es impersonal. Por ejemplo, el día de ayer hizo mucho frío, hizo frío. Yo no puedo decir que Juan hizo frío. Si yo digo, hizo su tarea, sí, Juan, él. Pero hizo frío, no puedo decir que Juan hizo frío. Pues. Es bella. Ah, tiene sujeto, ella. Es tarde. Ah, no tiene sujeto. Yo no puedo decir, ella es tarde. ¿No? Será tarde. Ella será tarde. No tiene sujeto. Porque es una referencia al tiempo. Hace una hora. ¿Quién hace una hora? ¿Juan hace una hora? Hace años que no nos vemos. ¿Quién hace años? ¿María hace años? No, pues no tiene sujeto. No tan tiempo.
Así que no tienen sujeto. Son verbos impersonales. Y como verbos impersonales siempre se usan en singular. El verbo haber. Tú sabes que el verbo haber se utiliza como auxiliar, ¿sí o no? He ganado, han bailado, varias veces he escuchado ese tema. El verbo haber como auxiliar. Pero cuando el verbo haber es el principal, es impersonal. El verbo haber denota existencia. Ayer hubo una gran concurrencia. Hubo ese verbo impersonal. No habrá ningún problema. Habrá verbo impersonal. Hay clases. Ha habido. Ahora, si lo pongo como auxiliar, hubo entrenado, ha visto, hemos bailado. Ahí sí tiene persona, pues nosotros hemos bailado. Acá Luis, él hubo entrenado. Acá sí hay, pero aquí no. Acá son verbos principales. Incluso en ha habido, el auxiliar es haber, ha, y el principal es habido, hubo. Si el principal es haber, es un verbo impersonal, no tiene sujeto. Y por favor, como es un verbo impersonal y no tiene sujeto, no se usa en plural. Si yo digo Rosa, yo digo Rosa estudia. Si yo digo Rosa y su amiga, será Rosa y su amiga estudian. ¿Por qué utilizo estudian en plural? Porque el sujeto es plural, el que realiza la acción. Pero si acá no hay sujeto, no se puede usar en plural. El verbo haber, chicos, no se usa, al menos académicamente hablando, no se usa en plural. No puedes decir, habrán sorpresas. Habrán, no. ¿Cómo debería ser? Habrá sorpresas, en singular. Hubieron inconvenientes. A ver, corrígeme. ¿Cómo se dice en vez de hubieron inconvenientes? Hubieron inconvenientes. Muy bien, Jair. Hubo inconvenientes. No hubieron. No se usa en plural. ¿Sí? Y también se consideran verbos impersonales cuando están encabezados por el pronombre se para relacionar o referirse a una acción que se realiza de manera genérica. Cuando dice por ese lugar se vive muy bien por el clima. Acá hay un verbo impersonal, no por el verbo vivir como tal, sino por el pronombre se. Se llaman oraciones impersonales, ¿no? Oraciones, porque ya va a nivel de oración. Se vive muy bien por el clima. ¿Quién? ¿Juan? ¿Él? ¿Juan se vive bien por el clima? No. Es una oración genérica, una acción que se da de manera general. ¿Sí? ¿Se vende productos de buena calidad? ¿Quién se vende? ¿María? ¿María se vende productos? No, pues, es impersonal. Bien. Para mañana se convoca a los vecinos. Se convoca. ¿Quién? ¿Él se convoca? ¿Ellos se convocan? No. Es impersonal. Se dice que es mejor quedarse en casa. No tiene sujeto. En Perú se come rico. No tiene sujeto. Es un verbo impersonal. Ahora, si yo dijera, Juan se preocupa por su examen, ahí sí, pues, ¿no? Él se preocupa. Ahí no. Ahí sí es personal. Los demás no, son impersonales. Bien. A ver acá. Chicos, ¿hace personal o impersonal? A ver, ¿qué me dices? Hace el presupuesto anual de educación. Personal, ¿quién es? Sujeto él, ¿sí o no? Juan. Juan hace el presupuesto. ¿No? Ahí está, personal. Anoche lloviznó en la ciudad de Lima. Lloviznó. Impersonal, muy bien. Lloviznar. Es un verbo impersonal. Es un verbo de fenómenos atmosféricos, ¿no? Se alquila bicicletas nuevas por 2 horas. Habla. Se alquila. Oraciones con C. Es oración impersonal. No puedo decir que Juan se alquila, ¿verdad? No tiene sujeto, es impersonal. En los meses de verano habrá. Tú sabes que el verbo haber, cuando sea verbo principal, no cuando diga
habrá pasado, habrá visto, habrá bailado. No, haber como verbo principal es impersonal, denota existencia, es impersonal. A ver tú, las lluvias torrenciales aumentaron el caudal del río. ¿Personal o impersonal? Pero una pregunta a todos los que me están diciendo personal, impersonal, perdón. ¿Cuál es el verbo? Para comenzar. ¿Cuál es el verbo? Chicos, ¿cuál es el verbo? No, no lleva tilde en la O, ¿eh? No es aumentaron, no, es aumentaron. El verbo es aumentar. El verbo aumentar no estaba en la lista de los verbos que podrían ser impersonales. Te repito, los verbos que no tienen sujetos son los verbos del clima, llover, garuar, relampaguear, nevar, etc. Los verbos ser y estar, ser y hacer. Ser y hacer, pero solo cuando se refieren al tiempo del clima. Y también los verbos eh, haber, ¿no? Haber como verbo principal. Pero claro, te ponen la lluvia, ese es un distractor. El verbo es aumentar. ¿Quiénes aumentaron? Las lluvias, tiene sujeto. No te dejes llevar por el distractor. Ellas aumentaron. Entonces sí es personal. Aquel día domingo amaneció soleando. Amanecer soleando. Ah, ya ese es un verbo impersonal porque es del clima, pues. Se vende menestras. ¿Quién? ¿María se vende menestras? No, es una oración impersonal. Se vende sin sujeto. La garúa de la mañana mojó la ropa. Igual, me puede confundir garúa, ¿no? Pero si fuera acá garuar como verbo, sí, pero acá está la garúa como sustantivo. El verbo es mojar. Mojar no está en la lista de verbos impersonales. Es personal. ¿Quién mojó la ropa? La garúa mojó la ropa. Ese es el sujeto. La garúa de la mañana. Ese es el sujeto. Es personal, tiene sujeto. Se arregla antes de salir. ¿Se arregla quién? Él se arregla. Así se puede decir. Juan se arregla. Ese es un verbo personal. Sí tiene sujeto. Hubo programas sociales para... Hubo, verbo haber. Sí es impersonal. Recuerda que los verbos haber como verbo principal son impersonales. Impersonales. Bien, bien chicos. A ver, acá vamos a repasar nuevamente. Y vamos con el uso de la conjugación. Permítame un segundito, por favor. Ya. Disculpen la interrupción, un segundito. Bien, jóvenes, mil disculpas por la interrupción. Bien, vamos a practicar un poco acerca de la conjugación. Ya lo unito, que a veces nosotros cometemos errores, ¿no? Que son muy comunes, muy populares, y que nos pueden jugar una mala pasada en el examen. Por ejemplo, el verbo alinear, alumno, es siempre con E. Le quitas ar y tu raíz va a ser siempre aline, ¿sí?
Entonces, si yo digo, yo me alineo, ¿está bien o está mal? Si gustas, por favor, activa el micrófono para poder escucharte. ¿Cómo debería ser? Así, alineo. Así dice la gente. Pero en realidad debería ser me alineo con E. No es yo me alineé. No, no, no. En realidad debería ser me alineé. Contiene la E, por cierto, ¿no? Contiene la E. ¿No se puede activar el micrófono? Disculpen, chicos, no me había percatado. ¿Quién lo apagó? Ya están. Ya pueden activar. A ver, ¿cómo se dice? Corrígeme. Oye, alíñate. A ver, corrígeme. Alíñate. ¿Cómo debería ser alumno? Te escucho. Jóvenes, los escucho. Alíñate. Alinéate. Muy bien. Alinéate. Alinéate. Corrijan. Alíñense. Corrijan. Alíñanse. Alíñense. Están haciendo diptongo. No hagan diptongo. Hagan yato. Hay dos sílabas. Alinéense. Muy bien. Alinéense. Aliné en C. Continúen. Alinen. Alíñense. Ne. Ense. Aliné ense. ¿Ya? Esa es la forma adecuada. Siempre con E. Lamentablemente hacemos diptongos. Hacemos lineo, que es aliné, o dos sílabas distintas. Lineé, y es alineé. Son dos sílabas distintas. Lo mismo con patear. Yo digo, ay, me pateó, ¿no? Pateó. Pero no es pateó. Es pateó. ¿No? Ayer paseamos. No es paseamos. Es paseamos. ¿De acuerdo? Igual con voltear. Volteamos. No, no, no. La raíz es regular. Mantiene la raíz E. Es volteamos. Pasear, voltear, golpear. Me golpearon, no. Golpearon. Golpe es la raíz. Igual, como al igual que hay verbos que terminan en E, como patear, alinear, delinear, pasear, golpear, voltear, no debe variar su raíz al momento de conjugarlos. También al momento de verbos como vaciar, como rociar, como pifiar, como plagiar, las raíces se mantienen intactas. Haces lo contrario. Cuando debes hacer yato, haces diptongo. Y cuando debes hacer diptongo, haces yato. ¿No? Vaciamos y dices vaceamos. Se dice vacíalo, no vacéalo. Rociaste, no, rociaste. Lo pifearon, no, pifiaron. Plagiaste, no, plagiaste, con I. Son verbos regulares y voy a borrar esto, voy a borrarlo, y deben mantenerse las conjugaciones. Ahí está. Vacío, se conjuga, vaciar, al igual que rociar, se conjuga como el verbo enviar. Yo envío, yo vacío, yo rocío. Pero la I se mantiene en todas las conjugaciones. Los verbos que terminan en ducir, al momento de conjugarlo en tiempo pasado, la raíz cambia a J. O sea, no se dice yo conducí, sino yo conduje, es un verbo irregular. Lo mismo con traducir, producir, seducir, reproducir. No se dice yo ya traducí, yo traduje. Ya traduciste, ya tradujiste. Él ya produció, no, ya produjo.
Ella me sedució, ella me sedujo con J. El verbo hacer es el verbo modelo de otros verbos que tienen la misma forma, como satisfacer, rehacer, deshacer, ¿no? Deshacer. Una clásica es deshacido. ¿Es correcto decir deshacido? Mamá, mi que se ha deshacido. Deshacido. ¿Acaso tú dices con el verbo hacer ha sido? El verbo hacer es hecho, ¿no? Entonces, se me ha deshecho. Entonces, satisfacer, por ejemplo, se conjuga como hacer. Cambias la F por la H para verificar la conjugación. Por ejemplo, yo me satisfací. Fací. Yo me satisfací. Pongo la F, pongo la H en vez de la F. En vez de decir fací, digo así. Yo así la tarea. No, no se dice yo así la tarea. Se dice yo hice la tarea. Yo hice. Por lo tanto es yo me satisfice. A ver, corrígeme tú. Corrígeme, por favor. ¿Ya? Si el verbo satisfacer se conjuga como hacer, es correcto que yo diga, él se satisfació conmigo. A ver, se satisfació. Se satisfizo. Claro, él hizo, él se satisfizo. A ver, es correcto decir, ellos se satisfacerán. Ellos se satisfacerán. Satisficirán. ¿Cómo es con hacer? ¿Cómo es con hacer? Chicos. En futuro, ellos, ¿cómo es? Harán. Ellos Satisfarán. harán. Muy bien, ahora ponle la F de satisfacer. Ellos satisfarán. Muy bien. Excelente. Ya, entonces no va a ser satisfacerán. Igual con rehacer. Una canción de cumbia que dice, yo rehaceré mi vida. Rehaceré. O sea, yo haceré. No, yo haré. Por lo tanto es, yo reharé. Se conjuga como verbo hacer. El verbo poner es el modelo de verbos como componer, posponer, proponer. Entonces, no está bien que digas, por ejemplo, yo proponí una alternativa, porque no se dice yo poní, sino yo puse. Entonces, es yo propuse una alternativa. Él componió una hermosa melodía, no, él compuso una hermosa melodía. Sigue el modelo de verbo poner. El verbo caber sigue el modelo del verbo saber. Entonces cambias la S por la C, nada más. Si digo, por ejemplo, yo supe, pues diré yo cupe en esa carpeta. No se dice yo cabí en esa carpeta. No se dice nosotros cabimos, porque no se dice sabimos, se dice supimos. Por lo tanto, es nosotros cupimos. A ver, ¿cómo sería? ¿Cómo sería con el verbo, si yo digo, nosotros caberemos en ese hueco? Nosotros caberemos. Cabemos. ¿Cómo? No lo escuché. Chicos, por favor, activen su micrófono, ya nos queda poco tiempo. Capemos. ¿Cómo? Capemos. Cabremos, muy bien. No es caberemos, no, es cabremos. Nosotros sabremos la verdad y cambias la S por la C, cabremos. Ahora, mira este verbo, proveer, que tiene doble E, y prever, que solo tiene una E. Si el verbo es ver, el prefijo pre lo va a acompañar. Cuando el verbo comience con pre, ya sabes que es el verbo ver. Y se conjuga como verbo ver.
Entonces, no está bien que digas ella preveyó, porque el verbo se va a conjugar como el verbo ver. Y tú nunca dices, ella veyó la tele, ella vio la tele. Entonces, ella previó todo para su trabajo. Previó. Preveré. Yo preví. Yo vi, yo preví. Ella ve, ella prevé. No sé de dónde te inventas otra E. El verbo es ver y se conjuga como ver, con una sola E. En cambio, cuando el verbo comienza con pro, ahí sí, es con doble E. Proveer significa dar, suministrar. Y se conjuga como leer, con doble E. Entonces sí se dice, tú leíste, tú proveíste, no tú proviste. Ellos leyeron, ellos proveyeron. Aquí sí sigue el modelo de leer. ¿Sí? A ver, es correcto que yo diga, por ejemplo, tú preveíste, tú preveíste de todo para el evento. Tú preveíste todo para el evento. Habla. No quieren participar, ya listo. Está mal, pues no se dice preveíste, se dice previste. Tú viste, tú previste. Listo. Por acá, algunas observaciones, ¿ya, chicos? Ojalá no haya, es un error popular. Haya. Se dice haya. Yo sé que hay variedades y las variedades se respetan, pero dentro del plano académico en el que nos encontramos, en el que se va a basar tu examen de admisión, no se puede decir haya. Tiene que ser haya. Tampoco se dice doldrá, debe ser dolerá. Quedrá no se dice querrá. Andaste está mal, se dice anduviste. Déame permiso, deme permiso. Ojalá esté, no, ojalá esté. Cuando el tiempo pasado no se dice fuiste, ganaste, soltaste, soñaste, lograste. No, se dice fuiste. Tienes que pensar un poquito antes de hablar. Fuiste, lo lograste, te bañaste, ya te cansaste, no cansaste, ¿de acuerdo? Y recuerda que el verbo haber, hubieron, por ejemplo, no se conjuga en plural, porque haber es impersonal, siempre en singular. No se dice hubieron problemas, sino hubo problemas. El verbo coser hay de dos tipos. Te lo pongo por acá. Coser con S, que es unir con hilos, y se conjuga así, ¿no? Yo coso la camisa, tú coses el pantalón, él cose la falda, no sé, quizá. Pero es distinto al verbo coser con C. Y este es con S, este es con C. Coser con C significa sancochar, cocinar. Y se conjuga como verbo mover. Yo cuezo, yo muevo, yo cuezo. Tú cueces. Él cuece, es diferente. ¿Sí? El verbo coser se conjuga de una manera distinta que el verbo coser. Coser con S se conjuga de manera distinta que el verbo coser con C. Son diferentes. ¿Ya, chicos? Ahí está. Bueno. Acá tenemos verbos. Me dicen cuál es lo correcto. ¿Ellos satisfacieron o satisficieron su hambre? ¿Cómo es? Satisfacieron o satisficieron. Satisfacieron. ¿Hicieron? Satisfacieron. Facieron. A ver, le pongo H acá. Ellos hicieron su tarea, ¿así es? Ellos hicieron su tarea. Satisficieron, Ah, no, no, el otro, el Ah, otro. ellos hicieron, ¿no? Hicieron. Entonces es satisficieron. Tienen que pronunciarlo para que se pueda interiorizar. Ya, a ver, practiquen. Yo satisfice, tú satisficiste, él satisfizo. ¿Ah? Hola. Practiquen, pues, chicos. Si no, van a seguir diciendo, Una vez van a más. seguir diciendo, yo satisfací. Van a seguir diciendo, tú satisfaciste. Tenemos que practicarlo para que se nos quede y poder romper, poder reeducarnos, por decirlo así, ¿no? De eso que en el plano popular se nos queda, ¿no? La hinchada pifeó o pifió. El verbo es pifiar. Y es regular, quiere decir que pifi es la raíz.
¿Los camotes y las papas se cocen o se cuecen? Cuecen. Cuecen. Ahí el verbo es cocer con C, que significa cocinar. El piloto condujo o condució. ¿Qué pasa con los verbos que terminan en ducir? Me cambia J. Condujo. Así es, condujo, excelente. ¿El delantero pateó o pateó? Pateó. El Pateó. patea, ¿no? El verbo es patear, ¿no? Patear. Entonces la raíz pate se mantiene, pateó. El verbo no es vertir, el verbo es verter. Se mantiene, ¿no? Verterá. ¿Es la distribuidora provió o la distribuidora proveyó? ¿Cómo es? ¿Provió o proveyó? Provió. Recuerda, hay dos verbos. El que comienza con pre Proveyó. y es prever, y se conjuga Proveería. como el verbo ver y con el prefijo pre. Proveyó. O el que comienza con pro, que es con doble E. Proveer. Prever y proveer. Y acá te dan el verbo con pro. Así que este verbo es proveer. Y proveer con doble E, proveer con doble E, se conjuga como leer. No se dice ella lió, ella leyó, que es proveyó. ¿Sí? En cambio acá, ¿cómo sería? ¿Debemos prever o debemos prever? Hola. Prever. Sería Prever. prever. Muy bien. Prever. Ahí está. Ver y con prefijo pre, nada más. ¿Ellos cabieron o cupieron? ¿Cómo es? Cupieron. Cupieron. Pipieron. Claro, como saber, ¿no? No se dice sabieron, sino supieron. Ellos supieron la verdad. Muy bien. ¿La máquina se reació o se rehizo? Rehizo. Rehizo. Rehizo, muy bien. Porque es verbo hacer, ¿no? Excelente. Bien, chicos, voy a compartir la práctica dirigida. Permítanme un segundo. Ahí está. Ahí está. Marca si es regular o irregular. ¿Te acuerdas? Ya pasamos varios temas, ¿no? A ver, si es regu o irregu. Por ejemplo, el verbo enviar. ¿Qué tengo que hacer para saber si es regular o irregular? Lo coloco en infinitivo. Enviar. Le quito ar. Me queda envi. Y a envi le agrego o. Y lo conjugo en primera persona siempre. Yo envío. Sí, es regular. Ahora dime tú. Letra B. La empresa distribuye. ¿Es regular o irregular el verbo distribuir? Irregular. Y, muy bien, y, porque es distribuir, le quito ir, le agrego o, y no queda distribuo, sino distribuyo, cambia la raíz, es irregular. La vida es, el verbo es, viene del verbo ser. Si a ser tú le quitas le agregas o, te quedaría so, yo soy. Y sabemos que es yo soy. Ahí cambia no la raíz, sino la desinencia, ¿no? Aunque sabemos que el verbo ser es recontra irregular, porque si lo pensamos en tiempo pasado, yo era, cambia totalmente. De ser a era, o incluso pasado perfecto, fue.
En futuro será, o sea, es totalmente irregular este verbo ser. Llegué, llegar, le quito ar, le agrego yo llego. Genial, es regular. Pensé, pensar, le quito ar, le agrego oh, yo penso. No, yo pien, cambia ahí. De pens, cambia a pien. Es un verbo irregular. El Estado peruano recibió, recibir, le quito ir, le agrego yo recibo, es regular. Elija, elegir, le quito ir, el ego, no, es elijo, cambia la vocal. Es irregular. Traje, viene de traer, le quito er, le agrego yo trao, no, yo traigo, cambia la raíz, es irregular. Las papas se cuecen, viene de cocer con C. Cocer, le quitas er, le agregas o, yo coso, no, yo cuezo es irregular. Salió de la cárcel, salir, le quitas ir, le agregas o, yo salgo, no, yo salgo no, yo salgo, es irregular. Si gustas, alumno, tómale foto, por favor, a esto. Y vamos con el número 2. Identifique si el verbo es... Ah, bueno, esto ya lo hicimos. Así que solamente si gustas, tómale foto. ¿Ya? Tómale foto al número 2. Tómale foto al número 3. Y vamos con la número 4. En la 4 me dice, elija la opción que presenta verbo regular. Por ejemplo, letra A. El niño se mece durante media hora. El verbo es mecer. Mecer, le quito er, le agrego o. Yo meco, no mis. Yo meco, no. Cambia la raíz de C a Z. ¿Pero por qué cambia? Para seguir manteniendo el sonido de mecer, meso. O sea, puede cambiar la letra, pero no cambia el sonido de la raíz. ¿Ya? Entonces es regular, pues. Porque la raíz es me. En cambio, padecer, si le quitas y le agregas o, no va a sonar padezo, es padezco, cambia la raíz, el sonido. En la letra C, el salud es eficaz, viene de verbos, ya sabemos que verbos es comité de verbos. Creen, ya sabes, que los verbos que tienen doble E, al momento de conjugar el tiempo pasado, creyó, el sonido no es con I, sino con Y. Entonces es un verbo irregular. La clave es la letra A. Tómale fotos si gustas, por favor. 5. Una pregunta tan sencilla, pregunta de examen de admisión. Pongo, puse, pondré. Estas formas conjugadas nos dice que la palabra poner es un verbo de qué tipo? Irregular, pues, alumno. La raíz varía de pon a pu, por ejemplo. A pong, a pont, con D, con G. Es totalmente irregular. Ahora lo vas a hacer tú solito. Ya vas a tener, aunque sean 7 minutos para que avances las preguntas que puedas. 7 minutos, por favor, para que hagas las 6 hasta donde puedas. Ya, resolvamos la práctica, por favor. Y qué miedo.
Bien, jóvenes, ahora sí. Empezamos con la número 6. Mejor dicho, ya terminamos. A ver, ¿qué clave, por favor, chicos, les salió la número 6? Los que han trabajado. Por ejemplo, se sorprendió. Fácil. Sorprender, le quito, le agrego, o yo sorprendo. Sí, es regular. El otro verbo es. Ojo, no es transformar. Transformar está en infinitivo, también en ar. Ese no es el verbo principal es conjugado, es, que viene del verbo ser, y ya hemos dicho que es recontra, irregular. Y el otro verbo es tener, cuando se tienen poderes. Tener, le quita, ser, le agregas, o yo tengo. No, yo tengo, cambia la raíz. Es irregular. La clave es la letra C, tómale foto, si gusta, por favor. Tómale foto y vamos con la número 7. El número 7 dice, bueno, aquí ya te dan los verbos resaltados. Había viene de haber. Cuando yo digo haber, la raíz es ab. Sin embargo, algunas conjugaciones puedo usar hubo. Ahí te das cuenta que la raíz se altera. Es un verbo irregular. Llevó viene de llevar, le quitas ar, le agregas o yo llevo. Es regular. Era viene del verbo ser. Ya dijimos que el verbo ser es recontra irregular. La clave es la letra A. Muy bien, chicos. Muy bien. 8. Vamos a tomarle fotos si gustas. Vamos con la 8. Indica las alternativas que presentan verbo impersonal. O sea que no tiene sujeto. Por ejemplo, ojalá haya más camas. Haya viene del verbo haber, refiere a existencia. Recuerda, los verbos que son impersonales son los verbos del clima, atmosféricos, climatológicos. Ser y hacer cuando se refieren al tiempo. Los verbos haber que denotan existencia. Y las oraciones con C, que no tienen sujeto. Ya, entonces, acá haya sí es impersonal. Es temprano, es. Denota tiempo, temprano. Eso es impersonal. Hace varios meses, hace, denota tiempo, hace varios meses. Es también impersonal. Había dicho, había puede ser impersonal, pero está al lado del dicho, de un participio. Aquí es un auxiliar nada más. El verbo principal es decir. Había dicho significa dijo. Entonces, cuando el verbo haber no es el principal, entonces sí puede tener sujeto. Acá es él, ¿no? Él había dicho. Entonces, los únicos impersonales son la 1, la 2 y la 3. Tómale foto, por favor. Y vamos con la número 9. Marque la oración que tiene verbo irregular. A ver, chicos, ¿qué clave les dio la número 9, por favor? ¿Cuál es el verbo irregular? La B. La B. Muy bien, recordaré. Le quitas a recordar, le agregas o recordo. No, recordo no, mis, es recuerda, cambia, ¿no? Esa es la irregular. Y la demás también. Pescar, le quitas ar, le agregas o yo pesco. Publicar, le quitas ar, le agregas yo publico. Tocar, le quitas ar, le agregas o yo toco. Son regulares. Tómale foto, por favor. Vamos con el número 10. Elija la opción donde hay verbo impersonal, o sea, que no tiene sujeto. A ver, ¿cuál sería? ¿Cuál sería, jovencitos? ¿Cuál sería? A ver, la clave aquí. ¿Qué oración no tiene sujeto? Chicos, ¿qué oración no tiene sujeto? La C. La C, ¿no? Tener más el verbo haber infinitivo forma una sola idea. Habrá. ¿Ya? Entonces es, ¿cómo se llama? Es impersonal, porque haber es el principal, tener es un auxiliar, porque esto es perífrasis verbal, donde haber es el principal. Habrá equivale todo, y ahí haber sí es impersonal, ¿no? Cuando es principal el haber es impersonal. En cambio, reparte, el sujeto es tú, pues, tú reparte. Es, si fuera es tarde, es temprano, o sea, que denote tiempo, ahí sería impersonal, pero dice es necesaria, eso no es tiempo. Así que si hay sujeto, el sujeto es esto, la lectura de obras, de ella estoy hablando. Ella es necesaria, si hay sujeto, no es impersonal. Siéntate, tú siéntate, tiene sujeto. La clave entonces es la letra C. Tómale foto, por favor. 11.
dice, es viene del verbo ser, pues ya hemos visto hace rato que el ser es un verbo irregular. Sigue, viene de seguir. A seguir le quitas ir y le agregas o quedaría sego. Sin embargo, es sigo, cambia la vocal. Es irregular. Pierde, viene de perder. Perder, le quitas ser, le agregas o yo perdo. No, yo pierdo, cambia la raíz. Es irregular. Mirar, mira, viene de mirar, le quitas a, le agregas o yo miro. Sí, es regular. La clave es la letra D. Vamos con la número 12. El verbo impersonal es aquel que no presenta sujeto. Señale en qué alternativa encontramos un verbo impersonal. ¿Qué clave salió? Muy bien, David. Hubo, ¿no? Hubo. En la letra A, sé la contraseña. No dice yo, pero se entiende que yo, pues ni yo sé. Es un sujeto tácito. El Guayco arrasó. O sea, acá el verbo es arrasar. Y el arrasar no está en la lista de verbos impersonales. ¿Quién arrasó? El Guayco arrasó. Sujeto. El Guayco. Tiene sujeto. Varios secundarios hubo. El verbo haber como principal, que denota existencia, no tiene sujeto. Y se usa siempre en singular. No es hubieron, no. Hubo. Siempre en singular. Se cortó el dedo, Juan. Pues Juan se cortó el dedo. Él. Tiene sujeto. Clave C. Vamos con la número 13. Indique los enunciados donde el verbo está conjugado correctamente. Rociaron alcohol. ¿Está bien eso? Claro, rociar con I. Se mantiene la I, es regular. Se mantiene la I. El gobierno no preveyó. Dice pre. ¿Cómo es, alumno? A ver, corrígelo. Dice pre, no dice pro. Dice pre. ¿Previó? Muy bien. Es verbo ver, ¿no? Vio, previó. Previó. Ayer traímos, no, ayer trajimos. Ojalá nos dé, no, de, ojalá nos dé, con tilde la E. Solo la A está correcta. La número 1, perdón, está correcta. La clave es la letra A. Vamos con la número 14. Marque el enunciado que presenta verbo regular. A ver, ¿qué clave marcaron acá? La D. La D, ¿no? Rociar. Se mantiene la I, dijimos, ¿no? En todas las conjugaciones, rociar. ¿Y cuál sería la irregular? La letra A. Perdón, las irregulares previeron, se conjuga como verbo prever, así que le quitas prevó, no, preveo es, ¿no? Compusieron igual, componer, compono, no, compongo, cambia la raíz. Mantener, manteno, no, mantengo. Comienzo, no, comienzo, cambian las raíces. Clave D. Y por último, la número 15. Señala la alternativa que presenta uso correcto de la conjugación verbal. ¿Qué marcaron acá? La B. La B. B de barco. La B, delinearon, muy bien. ¿Cómo sería la A? Paseo. Paseó, con E, ¿verdad? Paseó. En la letra B está bien, delinear con yato, con E. Plagiar, no plagi. El verbo es plagi. Es regular, plagiar. Volteó, volte. El verbo regular, voltear con E. ¿Sí? La clave es la letra B. Bien, chicos, ahí nos vamos a quedar. Gracias por tu participación, aunque por un momento he estado callado. Debe estar cansado también, ¿no? Sábado. Bueno, cuídense, que tengan un gran día. Bonito sábado para cada uno de ustedes, chicos. Nos vemos en la próxima semana. ¿Sí? Chao. Muchas gracias, muy cuídense. Hasta la próxima, profesora. Muy bien, Miss, muchísimas gracias. Hasta luego. Cuídense mucho. Bien, jovencitos, hemos llegado pues al final de nuestra clase del día de hoy sábado. ¿Tiene alguna consulta, alguna duda, por favor? Pues